Noches a todos los participantes. Un saludo especial a los coordinadores del curso, del congreso. Una felicitación muy especial, Fabricio y doctor Víctor Lanchi, por el libro de texto que acabaron de lanzarlo el día de hoy en la mañana. Creo que será definitivamente un insumo de apoyo a la educación y al apoyo a la toma de decisiones por parte del gran grupo de médicos que atienden la diabetes en nuestro país. Un honor para mí poder arrancar con la primera conferencia de este congreso, y no podía ser de otra manera. El distinguido grupo de organizadores escoger un tema de apertura de esta actividad académica, un tema de apertura tan importante, pero al mismo tiempo tan poco evaluado, tan poco puesto en práctica por parte de nuestros servicios de salud en tiempo real. Partamos definiendo algunos conceptos que son importantes, desde la clásica posición del doctor Peter Levy, en el que nos habla de la historia natural del daño cardiovascular, este gráfico que se ha convertido ya en un clásico. De hecho, todos los que manejamos diabetes sabemos que es una enfermedad crónica junto a hipertensión arterial, a dislipidemia, obesidad, que terminan produciendo su daño a través de una estructuración fisiopatológica de un daño endotelial. Si tuviéramos que escoger un sinónimo de diabetes, podríamos decir que este es daño endotelial. Como vemos en la gráfica, este daño endotelial tiene un continuo entre un endotelio totalmente sano, nuevo de paquete, que en el transcurso de los años de la vida, a través de malos hábitos alimentarios, de falta de actividad física o de hábitos tóxicos como el tabaquismo, va produciéndose un daño que termina finalmente en la lesión del endotelio, la producción de una placa y los eventos macrovasculares por todos conocidos, eventos cerebrovasculares, eventos cardiovasculares, eventos vasculares periféricos. Sumado a esto, la hiperglucemia, como todos sabemos, va a determinar daños microvasculares, daños de retina, daños renales, dando el continuum de las famosas complicaciones macrovasculares y microvasculares en las que termina la diabetes. Si nosotros revisamos con detalle este gráfico, podemos decir entonces que en diabetes se podría intervenir para impactar en distintos niveles. Pues usted podría intervenir muy temprano, más a la izquierda del gráfico, antes de que el endotelio se dañe. Es decir, una muy buena forma de pensar desde la perspectiva de el impacto de una intervención debería ser evitar la presentación de diabetes. Y si esta ya se presentara, evitar el aparecimiento de complicaciones a través de alguna intervención temprana y oportuna. Una forma diferente de ver el mismo concepto. Ustedes ven que en el extremo derecho de la imagen tenemos la diabetes ya con todas las complicaciones, y hacia el extremo izquierdo los fenómenos previos de la fisiopatología de la enfermedad. Y la idea claramente es que si alguna intervención pudiera implementarse tempranamente, la lógica nos indica que debería tener impacto. Sobre eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Y en el concepto visto desde una perspectiva distinta, pero siendo el mismo,
tenemos un grupo de personas, entre comillas, saludables, pero con factores de riesgo que pudieran intervenirse oportunamente para evitar el desarrollo de obesidad, sobrepeso y desde luego tratar de incidir en el aparecimiento de prediabetes y de ser posible evitar o retrasar la progresión de esta prediabetes hacia diabetes. Entonces, lógico pensar que una intervención temprana que evite todo el aparecimiento de las complicaciones podría tomarse como un enfoque de impacto importante, pues ya con estos conceptos por todos conocidos, suena muy lógico que la intervención temprana cuando el endotelio está sano todavía debería ser el gran objetivo de los sistemas de salud, el gran objetivo de los ministerios de salud, de los consultorios médicos públicos, de los consultorios médicos privados, debería ser intervenir, ojalá, en la prevención de la diabetes, o si no se logró este ambicioso objetivo, por lo menos intervenir tempranamente para evitar el aparecimiento de complicaciones de la enfermedad. Cuando nosotros queremos ver si la intervención, cambios terapéuticos en el estilo de vida o cualquier intervención farmacológica o no farmacológica tiene algún impacto en enfermedades crónicas, en diabetes en particular, uno tiene que ponerse a pensar, ¿y cuáles son esos impactos? A la luz de lo que conocemos, un impacto importante debería ser prevenir. Debería ser reducir mortalidad cardiovascular y cerebrovascular. Debería ser reducir el aparecimiento de complicaciones costosas, dolorosas, y definitivamente debería enfocarse hacia la reducción de costos. Pues, en definitiva, creo que son los outcomes más duros del ser humano los que se plantean como impactos que uno aspiraría tras cualquier intervención, y están ustedes viendo que estos outcomes tendrían que enfocarse hacia la perspectiva de reducir muertes, reducir complicaciones, reducir costos, y esto definitivamente solo se podría lograr con una mentalidad preventiva. Vamos a revisar en el transcurso de estos minutos unos aspectos provenientes de información que habla de estos temas. Realmente, desde muchas décadas atrás, algo más allá de 30 a 40 años, ya se viene hablando de la posibilidad de que vía cambios terapéuticos en estilo de vida pudiera incidirse, pudiera impactarse en la historia natural de la diabetes, muy tempranamente o a tiempo mediano de la historia natural o inclusive a tiempo final de la historia natural de la diabetes. Varios ensayos clínicos se han realizado. He escogido para esta actividad que vamos a tener la última revisión sistemática que ha topado el tema. Curiosamente, la última revisión sistemática de cambios terapéuticos en el estilo de vida y su impacto en la diabetes se realiza casi unas semanas antes del inicio de la pandemia. Se publica el 1 de noviembre del 2019 y recoge la información de 7 importantes estudios. Es sobre estos estudios que vamos a hablar en el transcurso de esta actividad. Y un estudio importantísimo es un estudio ya clásico, el estudio chino, el estudio Daquin. En el año 97 se publica el estudio chino, el estudio Daquin, que iniciaría
su desarrollo hacia 1986 aproximadamente. Luego, en el año 2001, el clásico estudio del profesor Jaakko Mileto, el estudio conocido como finlandés, el estudio FDPS, el Diabetes Prevention Study, en el año 2001. Posteriormente, en el año 2002, el estudio estadounidense, el estudio Diabetes Prevention Program, el DPP, en febrero del 2005 se publica el estudio italiano de prevención de diabetes con cambios en el estilo de vida. Posteriormente, en el año 2006, se publica el estudio el programa de prevención de diabetes de la India, el IDPS. Posterior a este, en el año 2007, tenemos el estudio de cambios en el estilo de vida para impactar en pacientes con síndrome metabólico, y tal vez uno de los más importantes estudios que topan el tema, que es el estudio europeo, el EDIP. Es un estudio que tiene un diseño impresionante, un muy buen diseño, y que aborda el tema de cómo los cambios en el estilo de vida impactan en la prevención de la diabetes en sujetos con alto riesgo de desarrollar. Este grupo de 7 estudios están condensados en esta revisión sistemática publicada en Nutrients en noviembre del 2019. Lo que hemos hecho es toda la información proveniente de este estudio la hemos resumido a través del software Grade Pro para poder discutir hoy día algunas preguntas puntuales con respecto al impacto de los cambios en el estilo de vida en diabetes tipo 2. Una gráfica en la que se está observando, como ustedes ven, la calidad metodológica de los 7 estudios que vamos a revisar, desde el DAQUIN hasta el EDIP. Pueden ver ustedes en color verde los estudios con más bajo riesgo de sesgo, en color amarillo los estudios que tienen alguna observación en su calidad metodológica, y en rojo, como ven ustedes, algún estudio que tenga alto riesgo de sesgo. Es decir, que partimos desde la perspectiva de que al parecer estamos frente a estudios con una adecuada calidad metodológica. La primera pregunta que nos planteamos para poder analizarla en el software a la luz de esta evidencia que está frente a nosotros es: ¿existen pruebas de que la diabetes tipo 2 se puede prevenir mediante cambios en el estilo de vida? Y en los siguientes minutos vamos a analizar lo que dice la evidencia al respecto. ¿Se puede prevenir realmente la diabetes con cambios en el estilo de vida? Partamos de definir un comentario que ya se había vertido. Esta curiosidad por conocer sobre el impacto de cambios en el estilo de vida no es nuevo. Es un tema que se lo viene discutiendo desde hace 3 décadas por lo menos. La Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes en el 2004 acogió con mucho énfasis el interés en este tema, y a partir de eso varios ensayos clínicos fueron demostrando que era posible prevenirse, o más bien retrasar el aparecimiento de diabetes a través de los llamados cambios terapéuticos en el estilo de vida. Tras la lectura y el análisis de la información
proporcionada por esta revisión sistemática publicada en noviembre del 2019, que analiza los 7 ensayos clínicos controlados que habíamos visto, pudimos establecer algunas tablas de evidencia que las podemos ver aquí con perfil Gray. Voy a pretender revisar algunos datos de la tabla con ustedes. Como ustedes pueden ver, en azul se remarcan algunas características del estudio inicialmente, y en la primera columna vemos que se trata de 7 ensayos clínicos controlados que recogen la información de 4.090 pacientes. Cuando tratamos de evaluar el riesgo de sesgo de los estudios, vemos que si bien existen 3 estudios que tienen cierto problema en la aleatorización, no está muy claro la definición de la aleatorización o el cegamiento de la intervención. Sin embargo, realmente el riesgo de sesgo no es serio en los 7 estudios. A pesar de que se tratan de 7 estudios con poblaciones no muy homogéneas, ustedes se fijan que el DAQUIN es un estudio en población china, el DPP es un estudio en población estadounidense, el finlandés es un estudio de población europea, tenemos el estudio japonés, el estudio italiano, es decir, son grupos de estudio heterogéneos, a pesar de tener una inconsistencia cuando se mezclan a los 7 estudios. De hecho, la I2 de heterogeneidad nos da sobre el 60%. Sin embargo, cuando se le retira al estudio Diabetes Prevention Program de la serie, vemos que realmente la heterogeneidad no es significativa, por lo que concluimos que la inconsistencia de mezclar a los 7 estudios no es seria. Cuando analizamos la indirección de la evidencia, es decir, la pregunta que está haciendo la revisión sistemática es similar a la pregunta que nosotros estamos haciendo, se está dirigiendo al mismo grupo poblacional, pues vemos que es una pregunta que encaja como anillo al dedo, pues parece que los señores de esta revisión sistemática se estaban haciendo la misma pregunta que los organizadores del Congreso con respecto al impacto de los cambios en el estilo de vida en la diabetes, por lo que concluimos que la evidencia indirecta no tiene un sesgo serio en su análisis. Cuando analizamos los intervalos de confianza de todos los resultados de estos 7 ensayos, vemos que la imprecisión no tiene un riesgo serio de sesgo. Se hacen en la revisión sistemática análisis de sesgo de publicación por una estrategia que se llama gráfico de embudo, y se ve que realmente no hay un importante sesgo de publicación, por lo que finalmente se concluye que lo vertido en estos 7 ensayos clínicos controlados tiene una calidad metodológica alta. Entonces, esto es importantísimo que ustedes tengan claro, porque de entrada tendríamos que preguntarnos, bueno, lo que dicen estos 7 ensayos es una verdad. ¿Qué tanto les vamos a creer? Pues les tenemos que creer con bastante verosimilitud, porque la calidad de la evidencia es alta. ¿Y cuál es la evidencia? La que ustedes ven acá subrayada en amarillo. En el grupo que tiene un plan habitual, vemos que la incidencia de nueva diabetes es del 28% cuando sumamos la información de los 7 estudios, y en el grupo con cambios en el estilo de vida, la incidencia de diabetes es del 15%. Si establecemos una razón de riesgos entre estas dos prevalencias, vemos en el riesgo relativo, que también está subrayado,
que este es de 0.53, es decir, que efectivamente vemos que en la estimación puntual, realmente los cambios en el estilo de vida sí nos pueden prevenir el desarrollo de nueva diabetes incidente. Y cuando revisamos el intervalo de confianza, vemos que realmente lo hacen con significancia estadística. Pero esta misma tabla a veces es difícil de interpretar por las personas que no están familiarizadas con los números estadísticos de riesgo relativo, intervalos de confianza, hazard ratio, en fin. Es por esto que a través del software les construimos una tabla RDH, que se llama, es una tabla interactiva que nos va a permitir en términos muy sencillos comprender lo que significan estos números que hemos visto en esta tabla. Para esto, lo que hicimos es convertir estos números relativos en números absolutos y en efectos absolutos anticipados. Hicimos la pregunta, ¿qué pasaría si yo intervengo con cambios en el estilo de vida en un grupo de 1000 seres humanos? Y nos dio esta tabla, este resultado. Cuando hicimos esa predicción de eventos, vimos que con cambios terapéuticos en el estilo de vida, usted va a tener por cada 1000 personas de población general, 149 personas que desarrollarán diabetes de nueva aparición. Y si usted no hace esa intervención, tendrá 281 personas con diabetes de nueva aparición. Visto esto desde otra perspectiva mucho más gráfica para que se grabe en nuestra mente, lo mismo, con plan habitual, 281 personas de cada 1000 desarrollarán diabetes. Con cambios terapéuticos en el estilo de vida, solo 149 por cada 1000, lo que quiere decir que con cambios en el estilo de vida por cada 1000 personas que intervengamos, tendríamos 132 personas menos con diabetes. Pusimos en el software la posibilidad de que nos calcule el intervalo de confianza. Ustedes saben que 132 es solo una estimación puntual por efectos del azar. Esta estimación puede ser más, menos, más hasta un ahorro de 166 pacientes, y en el peor de los casos, con cambios en el estilo de vida, usted podría tener 93 pacientes menos que si no hace nada. Esta es el gráfico, el bosque de puntos, en donde se representan los 7 estudios, y vean cómo en el diamante verde de abajo se ve que el efecto de los 7 ensayos definitivamente es a favor de cambios en el estilo de vida. Es otra forma gráfica de ver lo mismo que ya hemos revisado. Entonces, hemos contestado la pregunta: ¿los cambios terapéuticos en el estilo de vida en diabetes pueden impactar tempranamente al punto que pudiera evitarse su desarrollo en personas de riesgo? Pues la respuesta es sí. Existen 7 ensayos clínicos controlados que demuestran que sí se puede prevenir el desarrollo de nueva diabetes. Esa es una cosa súper importante para los sistemas de salud. Prolongando un poquito esta pregunta, revisamos los datos de 3 de estos 7 estudios, el DAQUIN, el finlandés y el DPP, y que fueron de los 7 ensayos de estos 3, hicieron una evaluación súper interesante. Cuando cada uno de estos estudios, el DAQUIN, fueron publicados ya y se terminaron, el DAQUIN en el 97, el finlandés 2001
y el DPP por el año 2002. Cuando estos estudios se terminaron, ya se publicaron, cada quien regresó a hacer lo que tenía que hacer. Y curiosamente, los investigadores de estos 3 estudios les revisaron a todos los participantes de las respectivas cohortes qué pasó después de 20 años en el caso del DAQUIN con ellos, en el caso del finlandés qué pasó después de 13 años y en el caso del DPP qué pasó después de 10 años. De manera súper interesante, esto fue lo que pasó. El efecto beneficioso en la prevención del desarrollo de nueva diabetes se mantuvo inclusive cuando el estudio dejó de hacerse. Cuando las personas regresaron a su vida normal, a largo plazo esa intervención de unos pocos años tuvo un impacto a largo plazo, cosa que es muy importante a tener en cuenta a la hora de contestar esta pregunta. Otro dato que calculamos para poder sacarle el jugo a la evidencia es el hecho de que en el estudio finlandés se nos proporcionan los datos para poder calcular los números necesarios a tratar. Y vimos que el NNT, si usted trata un año, es de 22. Esto quiere decir que si usted interviene con cambios en el estilo de vida durante un añito, durante su año de medicatura rural, usted interviene, usted cada 22 personas que trate podrá evitar diabetes en uno. Pero si interviene durante 5 años, cada 5 pacientes tratados usted podrá evitar diabetes en un paciente. Imagínese la progresión geométrica en la que podría usted evitar la diabetes si mantiene un programa de cambios terapéuticos en el estilo de vida de manera permanente y persistente. Bueno, y toda esta evidencia que hemos analizado a través del software Gray Pro nos termina concluyendo una condición de manera muy, muy similar al clásico ya estudio predictivo que lo publicó el doctor Phillips en el año 2014. En el primer recuadro A está lo que sucedería con la diabetes a libre evolución, va derecho a complicaciones. En el cuadro B está lo que sucedería si usted interviene un ratito. Vean cómo la curva cambia diametralmente. Aunque regresa a subir la curva, nunca pasa a ser como si no se hiciera nada. Y en el cuadro C, usted puede ver que un programa mantenido de cambios en el estilo de vida definitivamente es beneficioso para el efecto de impactar en el aparecimiento de diabetes. La otra pregunta importantísima que nos hicimos y con la misma metodología se realizó, por cuestión de tiempo vamos a presentar ya solo los resultados. Y si yo prevengo la diabetes, ¿puedo incidir en que se presenten complicaciones en estos grupos de personas cuando he retrasado el aparecimiento de diabetes? Y si se presenta la diabetes, pero yo le intervení con cambios en el estilo de vida tempranamente, ¿será igual de agresiva la diabetes? ¿Las complicaciones se presentarán? Pues la respuesta está aquí en el estudio DAQUIN, DPS, el finlandés y el estudio DPP. Ustedes pueden ver que definitivamente la respuesta es sí. Sí se impacta en mortalidad y en mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, esto tácitamente quiere decir que, aunque se presenten con diabetes después de haber sido intervenidos, las diabetes en este grupo de personas serán menos agresivas desde la perspectiva de mortalidad y mortalidad cardiovascular e inclusive de complicaciones microvasculares. Información interesante como para llevarse a casa. En esta pregunta, para ya un poco ir, que ustedes vayan definiendo qué mismo es un cambio en el estilo de vida, la composición dietética óptima es una pregunta súper difícil de contestar. No hay ensayos clínicos que la hayan evaluado. Tal vez el estudio europeo Predimed, realizado en España en 7,000 personas, sea el estudio
más importante al respecto, pero todos ustedes saben que ese estudio tiene algunos sesgos. En New England Journal of Medicine en el 2011 se publicó una fe de rata por un problema en la aleatorización de los pacientes, pero a pesar de eso, los resultados del estudio son tan importantes que definitivamente el único ensayo que contesta esta pregunta con cierta solidez, aunque no de muy buena calidad, es el PREDIMED, y el PREDIMED definitivamente nos dice que al parecer la dieta mediterránea, que contiene menos cantidad de grasa y grasas saturadas, que contiene cantidad elevada de fibras, cereales integrales, frutas y verduras, parecería ser la mejor opción. Una pregunta que debemos hacernos, porque todo el mundo dice muy bien, cambios en el estilo de vida son súper efectivos, la evidencia lo soporta, pero ¿qué son? ¿Cómo se practican? Estos 7 ensayos lo que se centraron es en 3 aspectos: reducir el peso, aumentar el ejercicio y cambiar la nutrición. Y el cambio de nutrición en los 7 ensayos consistió en reducción de grasas y aumento de fibra. Hasta ahí todo parecería tener lógica, pero la pregunta sigue siendo, ¿y cómo lo aplico? ¿Cómo hago en mi hospital, en mi centro de salud, para que estos cambios terapéuticos en el estilo de vida finalmente se den? Y existe ya mucha evidencia científica, posiciones de entidades importantes como la EACD, entidades muy importantes como la American Diabetes Association, que en documentos muy actuales nos plantean, oiga, si usted quiere promover vida saludable en sus poblaciones con respecto a impactar en diabetes, aquí están los estándares. Léanlos y póngalos en práctica. Y fíjense que estos estándares publicados en el suplemento del año 2020 nos dice, debes asegurar tratamiento oportuno y basado en evidencia. Todo esto lo lograrás y te sugerimos que lo apliques a través del modelo de cuidados crónicos. El cuidado al paciente con diabetes debe hacerse en equipo. Debes tener un registro electrónico de pacientes y un paquete de herramientas de apoyo a la toma de decisiones al personal sanitario. Y debes lograr participación comunitaria. Finalmente, tu programa, el de tu centro de salud, el de tu hospital, tiene que ser evaluado con una métrica confiable y relevante. Y el modelo de cuidados crónicos propuesto hace varios años por la OPS, lo que nos define es... Doctor Edgar, ¿sí? ¿Tiene minutos, por favor? ¿Cuánto? 2 minutos. Perfecto. El sistema de salud tiene que conectarse con la comunidad y lograr apoyo al autocuidado, diseñar el sistema de atención, diseñar un sistema de apoyo a la toma de decisiones y un sistema de información clínica es mandatorio. ¿Cómo logro el apoyo al autocuidado? Pues pon en tu unidad de salud, en la cartera de servicios, el programa de educación diabetológica. Interven al grupo de pacientes, entrénalos, gradúalos, haz que este grupo de personas tengan sus capacidades desarrolladas suficientes como para desarrollar autocuidado. Genera los espacios, esto debe estar en la cartera de servicios, no debe ser un hobby de una persona que quiere dedicarse a esto, debe ser un proyecto con cartera de servicios de salud. Diseña el sistema de atención de manera seria, planifica con el modelo de cuidados crónicos, con expertos en el tema. ¿Cómo logro apoyo en la toma de decisiones?
pues logra un equipo multidisciplinario que sea el entrenador permanente de la atención primaria. ¿Cómo lo hago esto? Con los especialistas del hospital. Estos son entrenados y se encargan de capacitar permanentemente al personal de atención primaria con equipos formales de entrenamiento que tienen un currículum definido para enseñanza. Como por ejemplo este grupo que se encargó de capacitar a todos los ginecólogos de zona 3 en la guía de práctica clínica de diabetes y embarazo. Ten sistemas de información clínica para registrar el apoyo y la asistencia a este grupo de pacientes. Pues en definitiva, como ustedes ven, la práctica de cambios terapéuticos en el estilo de vida no se trata de escoger a la enfermera que acaba de llegar y decirle que dé 2 charlas sobre dieta o sobre actividad física. Se trata de implementar un verdadero proyecto basado en el modelo de cuidados crónicos e implementarlo en la cartera de servicios de tu unidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Edgar, por su excelente exposición. Hay 2 preguntas que hemos escogido para esta noche. La primera pregunta dice si dentro de los cambios del estilo de vida existe algún estudio que avale que alguno de los cambios tiene más fuerza que otro. Si es mejor, entiendo que la pregunta se refiere, si previene más, si tiene más fuerza para prevenir el ejercicio, la dieta o algún otro cambio en el estilo de vida. ¿Hay algo al respecto? Sí, justamente tal vez el estudio que más información nos proporciona al respecto es el estudio Daquin, el estudio realizado en China, publicado en el 97 y que tuvo un análisis 20 años después. Pues definitivamente es tal vez el único estudio que evaluó por separado las intervenciones que casi todos los ensayos han evaluado. Evaluó a los estudios, a las intervenciones de aumento del ejercicio, reducción de peso y cambio en el hábito nutricional. Al evaluar estas tres intervenciones por separado, se observaron ligeras diferencias no significativas de unas versus otras, pero lo más importante es que el Daquin determinó que existe un efecto aditivo del uso de las intervenciones combinadas. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta habla acerca del ayuno intermitente. Si existe algún dato que usted conozca acerca de la influencia del ayuno intermitente en el paciente diabético, en este caso sería en la prevención o en el tratamiento. La invitación de ustedes, Fabricio, hizo que desde hace unos cuantos meses nos pongamos en la tarea de contestar preguntas importantes. Y una de las preguntas importantes era el impacto en diabetes de un plan nutricional específico. Y como les dije cuando hablé de esa pregunta en particular, esta es muy difícil tener una evidencia sólida para contestar una pregunta sobre el mejor plan nutricional. Dentro de los ensayos realizados tienen una serie de sesgos que hacen que sean muy difícil tomarlos en cuenta. Y es por esto que, a pesar de este sesgo de aleatorización que fue declarado, de hecho esto con el tiempo ha sido considerado como un acto de mucha honestidad, el grupo de investigadores del PREDIMED, el estudio español, cuando publican su fe de rata en el 2011, rehacen
el análisis estadístico y tal vez en plan nutricional, doctor Fabricio, el, el, el Predimed, que es la evidencia que no tiene altísima calidad, pero es la evidencia más sólida para hablar de plan nutricional, nos indica que la dieta debería tener el componente de reducción de grasa saturada, aumento de fibra y tendría que tener componentes de la dieta mediterránea. Todos ustedes saben que el Predimed estudió de manera puntual la adición a la dieta de aceite de oliva extra virgen, lo cual demostró que es beneficioso con los outcomes que hemos planteado, y la adición de nueces en la dieta. En realidad, cuando uno quiere hablar de plan nutricional ideal para outcomes como prevención de diabetes o prevención de eventos cardiovasculares en diabetes, el Predimed es la información hacia donde tendríamos que ir, porque este estudio, la cohorte implicó a algo más de 7,000 pacientes con alto riesgo cardiovascular. Es un estudio muy interesante desde esa perspectiva. Ok, muchas gracias. Nos quedan 30 segunditos para una última pregunta. En cuanto a la indicación de ejercicio, ¿la puede realizar el médico de atención primaria o es necesaria la implementación de un médico especializado, un médico del deporte o alguien más especializado? En un minuto, por favor, doctor. Súper interesante esta pregunta. De hecho, en el modelo de cuidados crónicos se contempla que el personal de atención primaria debería tener herramientas para tomar las decisiones. Algún momento se dará para poder hablar en detalle de estos aspectos. Existe un test que se llama PAR-Q. Es un test que evalúa la salud cardiovascular de una persona cuando va a ingresar a un gimnasio. Si es que el test de PAR-Q le determina un puntaje, significa que puede haber riesgo para entrar al gimnasio y este paciente debería ser evaluado por un médico antes de entrar al gimnasio. El PAR-Q es una herramienta que debería contar la atención primaria para evaluar este riesgo. Si el PAR-Q no le da riesgo, el paciente puede ingresar a plan de ejercicio por el personal de atención primaria. Si el PAR-Q le da riesgo, debería ser referido a segundo nivel de atención para que previa a la evaluación se haga la prescripción del ejercicio puntual para ese grupo de pacientes. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Edgar, por su intervención.